¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a iniciar el desarrollo de este curso de gestión y manejo de cuencas hidrográficas. El, el proceso de desarrollo de los territorios comprende y requiere la necesidad de implementar una estrategia que permita, además de ocupar el territorio, poder gestionarlo apropiadamente, teniendo en cuenta el uso y la explotación sostenible de los recursos naturales que hay en él. En ese sentido, como vamos a ver el día de hoy, se han desarrollado y se han implementado diferentes estrategias, cada una orientada a ciertas particularidades territoriales. Una de esas muchas estrategias, muchos enfoques de desarrollo que se han implementado es el de cuencas hidrográficas. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar sobre ese enfoque, específicamente cómo se implementa y qué tipo de proyectos también son los que se pueden generar en este proceso. Bien, el temario que se ha planteado va a comprender los siguientes puntos. Los conceptos generales del territorio y lo que es la gestión territorial. Dentro de esto vamos a ver que se plantean una serie de estrategias y una de estas va a ser el de las cuencas hidrográficas. Teniendo en cuenta este tipo de o esta característica territorial de enfoque, vamos a hablar luego sobre las principales características de las cuencas. Y de ahí en el tercer punto vamos a tocar lo relacionado a la gestión y manejo de cuencas hidrográficas, cuál es el proceso generalmente seguido para implementar este enfoque. Y finalmente vamos a ver algunos proyectos que se enmarcan dentro de la gestión de cuencas hidrográficas. En cuanto a los aspectos generales relacionados al territorio y la gestión territorial, el territorio, más que un espacio perdón, de suelo, viene a ser todo un constructo donde un elemento fundamental va a ser el hombre. Va a trascender lo que es el ámbito geográfico y va a comprender la relación que va a generarse dentro de este ámbito geográfico de los diferentes elementos de él. Van a ser en algunos casos elementos físicos, en otros elementos biológicos, pero un aspecto fundamental que va a determinar la dinámica de ese territorio va a ser la presencia humana. Esta presencia humana es la que va a generar una serie de actividades, en inicio orientadas a la satisfacción de sus propias necesidades, ¿no? De las necesidades básicas, alimentación, techo, etcétera. Y en un determinado momento en que se satisfacen estas necesidades básicas, se va a orientar a lo que ya es la comodidad, el confort. Entonces, una característica de estos procesos va a ser que el elemento que los va a desencadenar siempre de la gestión territorial, del enfoque y manejo de cuencas hidrográficas, etcétera, va a ser la necesidad del hombre por poder gestionar los
elementos, los recursos que están dentro de ese territorio y poder satisfacer sus propias necesidades básicas y después alcanzar niveles de confort, de comodidad. En este proceso van a desarrollarse relaciones sociales, económicas, políticas, culturales, entre la comunidad, es decir, el grupo de personas, el entorno natural, y todo esto circunscrito dentro de marcos institucionales y legales. Siempre que se habla de gestión territorial o de desarrollo territorial, tiene necesariamente que existir un componente institucional que es el que va a definir los límites, va a definir las estructuras, va a definir los lineamientos, etcétera, indistintamente al enfoque que se pretende emplear. Entonces, el territorio va a venir a ser todo este conjunto, donde ya habíamos dicho que el hombre va a buscar aprovechar, usar los recursos que hay en él para satisfacer sus necesidades y luego alcanzar el confort. Para ello, obviamente, es necesario que el hombre organice el territorio para que pueda explotar, aprovechar, usar los recursos. El hombre necesariamente tiene que organizar el territorio. Los estudiosos definen distintas cantidades o distintos principios. Sin embargo, todos ellos concuerdan en que hay algunos principios comunes. El principio es el inicio es el principio de diversidad, ¿no? Los territorios tienen diferentes características naturales, culturales, sociales, económicas, y sobre estos todavía, como va a existir la presencia del hombre, va a generar mayor, digamos, eh, que sea algo más característico. En la práctica, este principio nos va a indicar que no van a existir dos unidades territoriales idénticas, ¿no? Básicamente, los territorios, para hacer una comparación, vendrían a ser el equivalente a las huellas digitales. No tenemos o no existen dos personas con las mismas huellas digitales. Igualito es en los territorios. No existen dos territorios que sean idénticos. Pueden estar juntos y tener ciertos aspectos similares, pero no van a ser idénticos. Entonces, ese es el primer principio que se tiene que manejar. El otro principio va a ser el de la polifuncionalidad potencial. El territorio va a cumplir diferentes funciones en distintos momentos, ¿ya? En un momento, el territorio o algunas partes de él van a cumplir funciones orientadas a el cobijo a poblaciones urbanas, en otras será al desarrollo de actividades básicas de procesos productivos primarios, agricultura, ganadería, estamos hablando. También en otro momento se podrán orientar hacia lo que son las actividades industriales. Y eso va a ser a lo largo del tiempo, que va a ser el otro factor, el otro elemento que va a modificar y va a determinar las características de un territorio. El otro principio que deben de tener en cuenta es la concentración y expansión. Esto básicamente es la facilidad o dificultad del traslado dentro de un territorio. Y dependiendo del ámbito
del mismo, si es un territorio de ámbito urbano o de ámbito rural, va a tener características muy particulares en esta concentración-expansión. Si es de ámbito urbano, ¿no? Básicamente el, el principio estará determinado por las características del parque automotor, ¿no? Y también la infraestructura vial urbana. En tanto que si es rural, las características las van a definir los aspectos físicos, geográficos del territorio, ¿no? Pendientes, cobertura vegetal, accidentes geográficos y demás. En otras palabras, la concentración-expansión va a vincularse con qué tan rápido y cuál sería en todo caso el periodo oportuno de traslado de un punto a otro dentro del territorio. Después tenemos el principio de vecindad, ¿no? Los territorios van a poder desarrollarse básicamente estableciendo esquemas comunes de trabajo, de intervención con territorios que estén contiguos o que sean vecinos suyos. Esta vecindad va a implementarse a través de dos eventos. Uno, los territorios son complementarios y si es así, se van a poder formar las denominadas eh, rutas económicas, o en lugar de ser complementarios, son antagónicos, son de conflicto, y en ese caso no se van a poder establecer las mismas, pese incluso a que sea el esquema más recomendable posible. Y por último, tenemos un principio también bastante recurrente, según los estudiosos, incluso es el principio que justifica la expansión alemana en la Segunda Guerra Mundial, que es el umbral, ¿no? Es decir, cada territorio requiere o demanda un tamaño óptimo de área geográfica para el desarrollo de sus actividades potenciales, ¿no? Entonces, y recuerden ahí que el primer aspecto de la gestión del territorio es satisfacer las necesidades básicas, ¿no? Y de ahí vienen otros aspectos. Entonces, este umbral va a estar determinado por la demanda de insumos, de productos primarios de los habitantes para satisfacer sus necesidades. Teniendo en cuenta estos 5 principios, es que se plantea lo que es la gestión territorial. La gestión territorial va a ser un proceso a través del cual la sociedad ya organizada va a poder eh, implementar una serie de estrategias para poder aprovechar, para poder usar, explotar los recursos que están presentes dentro de ese territorio. Pero además de eso, la gestión territorial también va a contemplar procesos de desarrollo sostenible. Siempre que se habla de sostenibilidad, se va a estar hablando de una visión a 25, 30 años. En ese contexto, la gestión territorial va a ser la implementación de un conjunto de estrategias orientadas a generar las condiciones
más idóneas posibles para que una comuna, una comunidad se establezca, prospere y garantice su permanencia en un territorio por un periodo de tiempo, por un largo periodo de tiempo. Y al igual que el territorio y la gestión también tiene algunos principios, la gestión territorial. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque estos principios van a determinar la pertinencia o no de los distintos esquemas de desarrollo de gestión territorial que vamos a ver en breve. Perdón, me está dando ganas de toser. Estos principios son los siguientes, ¿no? La integralidad nos indica que debe de existir una solidez, una cohesión interna en los ámbitos biofísicos, socioculturales, político-administrativos que se presentan y que se van a dar dentro de un territorio en su proceso de desarrollo. Igualmente tiene que ser un proceso articulador, es decir, tiene que existir armonía y coherencia entre las políticas de desarrollo sectorial, ambiental, territorial, etcétera. Debe ser participativo, es decir, tiene que contar con la participación de los distintos involucrados porque estos, con su participación, le van a dar legitimidad al proceso de gestión territorial. La participación va a significar pues que estos pobladores o estas personas ponen en conocimiento sus necesidades, sus requerimientos y luego de procesos de cabildeo, procesos de negociación, van asumiendo responsabilidades. Es prospectivo porque nos va a permitir establecer una serie de actividades que nos van a conducir a una visión a futuro. En otras palabras, nosotros tenemos que ir planteando una serie de acciones, de actividades a desarrollar para alcanzar la meta que pretendemos, ¿no? Ser el distrito más con mayor desarrollo económico, ser la cuenca ganadera más importante de la región, del país, de la zona, etcétera. Pero para alcanzar eso, nosotros tenemos que ir implementando, tenemos que ir desarrollando una serie de acciones. Luego tenemos el principio de distribución y competencia, ¿no? Esto está orientado a la correcta segmentación de las actividades y su direccionamiento a diferentes espacios dentro del territorio para que se puedan alcanzar niveles de competitividad. Y por último está el principio del equilibrio territorial, ¿no? Que nos indica que se tiene que generar procesos que garanticen la reducción de los desequilibrios territoriales, principalmente de aquellos procesos que puedan significar la exclusión social de algunos grupos o en su defecto el incremento o la agudización, perdón, de la vulnerabilidad poblacional, ¿no? Hay grupos poblacionales que son más vulnerables que otros por distintas características. Otro concepto que debemos de manejar es el de planificación, ¿no?
La planificación viene a ser un conjunto de acciones que nos van a permitir desarrollar una propuesta que nos va a eh, trasladar hacia un horizonte o hacia un esquema preestablecido, pero que para ello tenemos que implementar una serie de actividades, tenemos que cumplir un conjunto de normas, de requerimientos, se tienen que asignar o se tienen que describir en qué consisten las actividades, quiénes van a ser los responsables, los plazos de ejecución o de implementación de las mismas, y con qué recursos se va a contar. Básicamente la planificación es el trazado de una línea que vamos a seguir para llegar a una meta prevista. Y al igual que la gestión territorial y la organización territorial, también tiene unos principios, ¿no? El primer principio de la planificación es la eficiencia. Este está orientado a optimizar los diferentes recursos que se van a emplear, recursos financieros, humanos, técnicos, etcétera. Otra es la viabilidad. Todo lo que se vaya a proponer, lo que se vaya a plantear, tiene que ser factible a ser alcanzado. Luego está la coherencia. Esto está orientado hacia la existencia de una solidez interna dentro de la propuesta, es decir, que la actividad 1 tenga relación y permita que la actividad 2 también se desarrolle, y la actividad 2 más la actividad 3 permitirán a su vez que se desarrolle la actividad 4 y así sucesivamente. Y por último está el principio de sostenibilidad. Todo proceso de planificación tiene que considerar este principio. La sostenibilidad, además de estar vinculada a un periodo de tiempo, ya habíamos dicho qué cantidad de años, también va a vincularse a un aspecto económico, ¿no? El aspecto económico que le permita cubrir sus costos, ¿no? Y generar márgenes de utilidad. En esa línea de ideas, hay cuatro modelos principales para la planificación territorial. El primero es el modelo de cuencas hidrográficas del Tennessee Valley, ¿no? Es una metodología que nace en Estados Unidos. Luego está el modelo de desarrollo rural integrado. También tenemos el modelo de polos de desarrollo. Y por último, un modelo bastante recurrente en las últimas décadas, que es el de ecología social. De estos, si ustedes ya están en base 4 más o menos, recordarán pues que los tres primeros han sido implementados en nuestro país, ¿no? En diferentes periodos, con diferentes intereses, con diferentes metas, pero los tres se han ido implementando a lo largo de nuestra historia. Uno de los métodos o de los modelos que ha tenido relativo buen éxito eh, en muchos países de América Latina es el modelo de cuencas hidrográficas. Es un modelo que nace allá por la década de los 40, estamos hablando de 1940, y tiene como inspiración, o tiene, mejor dicho, como punto de partida la experiencia del Tennessee Valley Authority, ¿no? Que es una figura que crea el gobierno americano para implementar una política de desarrollo integral en uno de sus valles más dinámicos, ¿no? Que es el Valle del Tennessee. Y ahí es donde se genera todo este modelo de gestión territorial. Lo que se busca con este modelo es promover el desarrollo integral del territorio, pero considerando al territorio como una unidad hidrográfica, no como
una unidad administrativa, política, sino como una unidad hidrográfica. La razón por la cual se escoge eh, al componente agua de las unidades hidrográficas, de los enfoques de cuenca, es porque este elemento es el que le va a marcar la dinámica a esa cuenca, a esa subcuenca, microcuenca. Además, eh, también este modelo encuentra pertinencia en el sentido que el Tennessee Valley es pues un valle netamente agrario, ¿no? De desarrollo de cultivos y también de desarrollo de crianza. Y esto debido a las características propias de la zona, también debido a limitaciones y demás. La idea final que se perseguía o que se persigue todavía con este modelo de cuencas hidrográficas es que a través de la implementación y el desarrollo de una serie de procesos se genere la necesidad de inversión del Estado, ¿no? Para que se pueda gestionar este esquema de cuencas hidrográficas inicialmente. Ahora, ¿por qué se escoge este enfoque de cuencas hidrográficas? Enfoque se va a escoger porque se cae en cuenta real que el aspecto que determina la dinámica territorial, al menos para los países de Latinoamérica, uno de ellos el Perú, es el comportamiento hídrico. Si hay agua, no hay agua, si hay poca agua, mucha agua, de calidad o no hay de calidad. ¿Y esto por qué? Porque somos un país netamente de producción primaria, ¿no? Por lo tanto, tenemos que prestarle atención a estos procedimientos dentro de este ámbito. Ahora, las ventajas de este enfoque es que nos va a permitir analizar y planear sobre todos los componentes de una unidad territorial. Es decir, vamos a poder analizar y planificar el aprovechamiento, el uso de una serie de recursos. Hay algunos aspectos importantes sobre cuencas hidrográficas que debemos de conocer. Ya hemos hablado sobre el territorio. Es un producto finalmente generado por el componente social, por el componente antrópico, y que va a buscar eh, la gestión del territorio de forma sostenible. El otro concepto importante es el de cuenca hidrográfica. Básicamente, la cuenca hidrográfica es una unidad territorial que tiene como característica la demarcación de sus límites de manera natural, ¿no? A través de este famoso Divortium Aquarium, que es el punto más alto de una cuenca y donde la precipitación se divide o se distribuye en dos direcciones opuestas. La cuenca hidrográfica es una unidad territorial de carácter natural, ¿no? Nosotros no hemos definido cuáles son los límites de una cuenca, de una subcuenca, de una microcuenca. Eso se ha definido de manera natural a lo largo de una serie de procesos hidrológicos. Ahora, la cuenca hidrográfica, ¿no? Tiene su esquema de clasificación, es amplio, es diverso, se puede clasificar en función a diferentes características, en su función a su tamaño, a su forma, a su red de drenaje,
al ámbito climático en el cual están ubicadas. Eh, También las cuencas hidrográficas pueden clasificarse por su visibilidad, ¿no? Van a llamarse cuencas hidrográficas si están en la superficie del suelo. Eh, Van a ser hidrogeológicas si estamos hablando de unidades hidrográficas que estén en el subsuelo. Y finalmente vamos a tener las cuencas oceánicas, que son aquellas que están cubiertas por el agua, ¿no? También tenemos por la concentración de la red de drenaje, y ahí tenemos no está la cuenca, la subcuenca, la microcuenca, la quebrada, ¿no? Son básicamente los niveles de organización interna. Y finalmente tenemos la clasificación según aspectos económicos, ¿no? Vamos a tener ahí cuencas densamente pobladas, medianamente pobladas, altamente pobladas, cuencas lecheras, cuencas arroceras, cuencas maiceras, etc. Una cuenca hidrográfica, indistinto sea su nivel, va a tener por lo general estas zonas funcionales, ¿no? La zona de cabecera que está reservada para la parte alta de la población. Luego, esta parte alta de la cuenca, la zona de cabecera, se caracteriza por la alta pendiente. También se caracteriza porque no hay muchas comunas en esas zonas altas. Igualmente, los periodos de precipitación son mucho más prolongados y en algunos casos más abundantes que en la cuenca media o cuenca baja. De ahí tenemos la cuenca media, que es el siguiente segmento, que no ha tenido demasiado acercamiento. Y finalmente, y esta parte media, la zona de captación, es la zona donde eh, se van a generar los aportes hídricos naturales. También es la zona donde va a haber mayor dinámica poblacional por estos horarios de salida, etc. Y finalmente tenemos la zona de emisión, que es la parte baja de la cuenca y que se caracteriza porque desemboca en algún tipo particular especial de unidad, ¿no? Puede ser el mar, puede ser el río, etc. Entonces, como habíamos visto hace instantes, la cuenca va a tener básicamente tres partes, ¿no? La cuenca media, perdón, la cuenca baja, la cuenca media y la cuenca alta. Entonces, vamos a encontrar que las cuencas van a presentar por lo general estas tres partes, ¿no? La parte alta de la cuenca, la parte media y la parte baja. En cada uno de ellos, incluso hay diferentes tipos o procesos productivos bastante característicos, ¿no? En la cuenca alta principalmente vamos a encontrar procesos productivos de ganaderos, en algunos casos, este, de gestión, pero la otra parte de la cuenca es la cuenca media, que es la zona donde ya se desarrolla el frente principal. Y finalmente la cuenca baja, que es la zona donde hay un crecimiento poblacional urbano bastante rápido, por lo tanto ellos van a demandar mayores volúmenes. Estos son los elementos más recurrentes de una cuenca, perdón.
la divisoria de aguas, que es la línea imaginaria que está o que van a identificar y van a cubrir en la parte alta de las cuencas. Luego está el río principal, que es el efluente de mayor volumen hídrico para trasladar. Luego tenemos los afluentes, que son los cauces que van a aportar al río principal, la red de drenaje, que todo es la complejidad, la distribución que tiene la unidad, y los efluentes, que son los excesos, ¿no?, de una serie de procesos, de protocolos. Las funciones de la cuenca va a cumplir diferentes funciones. La primera es una función relacionada a su propia naturaleza, la función hidrológica. A través de esta función, ¿no?, es decir, la cuenca puede generar proyectos de intervención para esos aspectos, ¿no?, para mejorar la captación, el almacenamiento, la escorrentía, etcétera, de modo tal que se pueda gestionar apropiadamente. Luego tenemos la función ecosistémica, que está más orientada a la preservación ambiental, pero teniendo como eje fundamental las comunidades bióticas que están en la zona o que pertenecen a la zona. Además de eso, eh, tenemos también las funciones ambientales de la cuenca, que van a estar relacionadas a los casos anteriores que hemos ido comentando. Y por último tenemos las funciones socioeconómicas, que está relacionado a la cantidad de suministro y a la calidad de suministros, de insumos, que están presentes y que vamos a recuperar, vamos a alcanzar a través de estos procesos. Uno de esos aspectos que tenemos que cuidar es el recurso hídrico. Tenemos que encontrar la forma de garantizar que haya una regularidad en la dotación de agua para garantizar un desarrollo apropiado también mínimamente. Ahora, las cuencas hidrográficas tienen una estructura de jerarquía. Básicamente, la unidad mayor es la cuenca. Dentro de la cuenca vamos a encontrar nosotros distintas subcuencas. Dentro de la subcuenca vamos a identificar nosotros algunos elementos, algunas situaciones particulares que no ameriten o que justifiquen retenerlos a pesar de ciertas actitudes, ¿no? Después, para el caso peruano, ya la Autoridad Nacional del Agua ha delimitado ya todas nuestras unidades hidrográficas y eventualmente solicita algún personal que pueda. Entonces, no se olviden, hay una estructura jerárquica relacionada a las cuencas hidrográficas y que comprende entre 3 y 4 niveles, ¿no? Vamos a empezar con la próxima cuenca, la misma cuenca, luego viene la subcuenca, la microcuenca y finalmente las quebradas, los manantes, ¿no?
Hay diferentes mecanismos y diferentes procedimientos para determinar estas relaciones jerárquicas entre las cuencas hidrográficas. Entonces, para mantener la estructura jerárquica, siempre va a ser importante que se comprendan, que se desarrollen una serie de aspectos, de situaciones donde se vaya validando la actividad del encargado de la más alta estructura jerárquica en nuestra cuenta y los demás pues tendrán que alimentarse de... Para el caso peruano, como les decía, la Autoridad Nacional del Agua ya ha delimitado todas nuestras cuencas y también todas las subcuencas. En cuanto a la gestión y manejo de cuencas, eh, considerando que en caso de la sierra, la distribución territorial no necesariamente mantiene una homogeneidad en el plano vertical para determinar ese nivel de compactación. Si todo sale bien, estaríamos también tomando letal este próximo sábado que viene, ¿no? Sábado 19, ¿no? Tanto anual como semestrales. Y ahí lo estoy avisando. Ahora, ¿qué denominamos gestión de una cuenca? Vamos a llamar así al proceso que puede ser de mediano o largo plazo y que requiere algún tipo de soporte. Hay alguna serie de problemáticas que se van a presentar en el territorio y dependiendo de cuáles son, las emparejar. Em, Esta problemática está orientada a que la comunidad pueda seguir desarrollando sus actividades, pero sin necesidad de transgredir los principios, las responsabilidades de otros. Entonces, tenemos la visión integral de la gestión de cuencas, es decir, qué es lo que esperamos o qué es lo que se espera de forma recurrente cuando se implementan estas gestiones de cuenca. Entonces, es necesario implementar alguna propuesta orientada a este cuarto bimestre, ¿no? Se tiene que describir claramente la situación y luego tenemos que enviar los documentos, ¿no? Hay una serie de aspectos que se pueden considerar al momento de la planificación a nivel de cuencas, ¿no? Mejoramiento de estabilización del canal de agua, mejoramiento de estabilización de ciertas localidades, concentración de sedimentos, arrastre en el fondo de concentración, baja concentración, mejoramiento de la calidad. Estos son los objetivos de la gestión de cuencas, considerando los niveles potenciales de aprovechamiento de la situación. Vamos a tener las etapas previa, intermedia y permanente, y de los objetivos. En el grupo A está para el aprovechamiento y manejo integrado, B para aprovechar y manejar todos los recursos naturales, C para aprovechar y manejar solo el agua de forma multisectorial o sectorialmente en el esquema anterior. ¿Cuál es el propósito y la finalidad de la gestión de cuencas? Como habíamos dicho, el propósito está orientado a eventos como son la gestión social, los recursos naturales, la mejora de la calidad de vida, que ustedes se olvidan, ¿no? Sus materiales. La finalidad es generar y
fortalecer la institucionalidad pública-privada que existe y también comprender o conocer algunos esquemas de desarrollo primario. Entonces vamos a encontrar conceptos como es el de gestión de cuencas estratégicas y la gestión de cuencas a nivel de microcuencas. Dice, en cuanto a la gestión de cuencas a nivel local, es decir, a nivel de microcuencas, va a aportar, va a buscar coadyuvar para superar el evento a la brevedad posible. Acá tenemos algunos de los beneficios que se pueden generar a través de la implementación del enfoque de cuencas, ¿no? A nivel cultural, por ejemplo, se va a enriquecer el incremento de la diversificación de cultivos, va a haber menos pérdida procedente de actividades de los cultivos, se va a buscar disminuir los costos de producción e incrementar los costos de atención hídrica. Luego tenemos los ámbitos de beneficios político-institucionales. Acá se pudo haber trabajado o se puede trabajar para definir ambientes seguros donde se pueden desarrollar las actividades. Finalmente vamos a tener también los beneficios ambientales generados por la gestión de cuencas. Un aspecto importante de estos beneficios va a ser también el relacionado a los beneficios ambientales. Se va a identificar el sonido del H muda. Para ello va a colocar ¿no? En ambientales también va a estar aspectos como es la inocuidad alimentaria, la producción sana, ecológica, orgánica, como deseamos llamarlo, pero más o menos esos son los beneficios que se van a obtener. Otro aspecto importante de este proceso es que se va a fortalecer a la organización. Eso como resultado derivado del proceso de compra nada más, ¿no? En un esquema ideal de la implementación de un enfoque en cuencas, ¿no? Se debe de articular un conjunto de actividades que están detenidos con el personaje denominado Chibolín. Van a establecerse medidas para la siembra y cosecha de agua. Dentro de ellas va a estar la agroferretería, también va a estar la forestería. Igualmente, se va a mejorar la producción pecuaria, va a haber un cambio en los aspectos de funcionamiento hidrológico, reducción de erosión y escurrimiento superficial, mejora de la producción al mercado. Entonces, se entiende que para lograr este esquema de cuencas hidrográficas, ustedes tienen que eh, ir practicando más ortografía. Hay algunos que todavía no les está quedando muy bonito. Repasen las partes que hemos visto hoy día relacionadas a los bomberos, también a los sentidos.
¿ya? Eh, Hay todo un proceso para el desarrollo de la propuesta y luego la propuesta propiamente dicha de la gestión integral de cuencas. Hay una serie de procedimientos que se tienen que desarrollar para poder obtener un documento que va a reflejar, eh, digamos, la participación de las personas, pero al mismo tiempo va a exigir que haya algo más de información, cantidad de usuarios, número de personas que están trabajando con ellos. Un aspecto importante de la gestión de cuencas es que muchas veces nos va a orientar hacia la generación de una expectativa donde se implemente las diferentes estrategias, las diferentes propuestas a un esquema normativo y que éste lo haga suyo y posteriormente lo llegue a cabo. En ese contexto, ¿no? Lo que vamos a hacer es dibujar ahí algunas piscinas, algunos ductos. La capacitación es bien rápida. En el ámbito de la siembra y cosecha de agua, se emplearán pues las famosas zanjas de infiltración, tinas húmedas, protección de amantes, riego por goteo, protección de cabe y demás. Entonces, a través de la participación del hombre y la implementación de una serie de estrategias, lo que vamos a buscar es obtener una estructura de cuenca sostenible. La importancia es que va a ofrecer o va a restringir sustancialmente la capacidad de comparación. Entonces, lo que se va a buscar es el desarrollo o el inicio de desarrollo de una cuenca sostenible, ¿no? La cuenca sostenible, ya hemos dicho, es aquella que va a poder albergar una diversidad de medios de producción y también de habitantes que les garantice el traslado, la presentación de algún trabajo. Entonces, con esas características vamos a iniciar el desarrollo de un esquema final de los logros de una actividad. Hay un esquema ideal de una cuenca hidrográfica donde se han ido implementando todas estas estrategias. Ahí está en la PPT. En resumen, este esquema ideal lo que hace es obligar casi a un grupo de pobladores a que puedan participar de él para que le hagan saber, le hagan conocer las necesidades reales, también le hagan conocer las responsabilidades y demás. Estos son algunos de los ámbitos de la sostenibilidad de los enfoques de cuenca. En lo ambiental, comentó ese aspecto. En lo institucional, se va a poder fortalecer la capacidad institucional. También van a presentarse los aretes, perdón, se van a presentar las competencias a los factores, a los gobiernos regionales y locales. También vamos a identificar las prácticas de manejo. Y finalmente, los beneficios económicos provenientes del resultado de estas actividades.
En el ámbito económico, ¿no? La sostenibilidad se va a verificar a través de las prácticas de manejo de cuencas, el aporte que han podido tener, si se permite o no se permite la estableciendo de medidas de seguridad. Entonces, otra característica de la cuenca sostenible a nivel social es que no es de sagrado este aspecto, porque no tiene estructuras, no tiene portes, ¿no? En lo tecnológico, no se olviden, es implementar una serie de acciones que nos lleve o que nos permita conocer alguna ciudad del pasado. Ya ustedes vean eso. Existen algunas condiciones que se tienen que presentar para que la gestión sostenible de cuencas pueda generarse de forma efectiva. Una de ellas va a ser en lo social, ¿no? Las inversiones públicas y privadas no tienen, tienen un esquema bastante diferente. Hay diferentes niveles de exigencia también. Luego está lo institucional, lo económico, lo comunicacional, lo tecnológico. Cada uno de estos va a ir planteando una serie de medidas restrictivas. Estos son algunos de los retos que se tienen que alcanzar para lograr la gestión de cuencas. Eh, Se va a buscar la preservación y el manejo apropiado de una serie de recursos naturales, principalmente flora y fauna. Eh, Luego está la promoción de la planificación y acción participativa según compromisos asumidos. Si has firmado un contrato, tienes que cumplirlo, ¿no? También está este acápite permite establecer la necesidad de algunas modificaciones, de algunos adecuamientos normativos, dadas ciertas características. Uno de los aspectos importantes que debe desarrollar el ser humano para alcanzar la sostenibilidad es promover una planificación y una acción participativa y comunicativa. Hay algunos proyectos que se pueden marcar dentro de este esquema. Está en primer lugar los proyectos de infraestructura, donde se van a desarrollar elementos como bocatomas, canales y demás. Luego está el, sí, pero se desarrollan elementos como bocatomas y demás. De ahí tenemos disponible de tiempo hasta infraestructura. Es decir, vamos a establecer estrategias que nos permitan determinar si el estudiante ha consumido alimentos o los ha dejado. Dentro de este tipo de proyectos vamos a encontrar los proyectos de infraestructura de área de riego, que son proyectos básicamente para el traslado de agua mineral. Luego están los proyectos de riego tecnificado. Es bastante simple. La única dificultad que va a tomar tiempo es los cambios, ¿no? Cambio de sección a otro y hacer esto apropiadamente.
Estos son algunos de las principales estrategias que se pueden implementar cuando hablamos de siembra y cosecha de agua. Hay veces caemos en el error de considerar que las cochas es el equivalente a siembra y cosecha de agua. Y no es así, ¿no? Entonces, a través de estas líneas, estos lineamientos, perdón, se puede generar la necesidad de poder contar con movilidad que traslade rápidamente. Entonces, dependiendo si el evento del Salón del Agua básico 3 ha tomado tiempo en horas del recreo, se extenderá el mismo. Si no, se verá alguna otra metodología. Entonces, podemos establecer nosotros proyectos para la disponibilidad del recurso hídrico. Acaban de entrar los famosos proyectos de siembra y cosecha de agua, ¿no? Donde tenemos que adquirir una serie de insumos para proveer de los mismos, y estos pueden prosperar en estas condiciones. Luego hay otro grupo de proyectos que también se pueden implementar, que son proyectos para la recuperación de procesos anteriores. Luego tenemos también los proyectos de apoyo al desarrollo productivo, las famosas FTC o FT de del Invierte P, ¿no? Donde está este formato y con el cual se pueden implementar propuestas para la, ¿esto? Para la elaboración de afiches, fondos, pancartas. Luego están los proyectos de servicios ambientales. Acá el profesional puede implementar propios procesos, así como vemos ahí, también puede implementar o pasarse a pertenecer a algunos procesos. Bien, sería todo de mi parte en esta oportunidad. Si tuviesen consultas, quedo atento para poderla absolver. Bien, si no hay preguntas, muchísimas gracias por la atención prestada. Nos estaremos reencontrando en una nueva oportunidad. Muy buenas noches con todos. Permiso.